Hola, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos al protocolo número 68 de investigación. Muy felices de tenerlos aquí, muy felices de cada semana contar con su presencia, con el feedback que ustedes como siempre realizan, los comentarios que hacen, con base en la información que ustedes perciben y escuchan aquí. Y de esta manera le damos la bienvenida a Magda. Magda, ¿cuánto tiempo? Hola Freddy, buenos días. ¿Qué tal, Magda? ¿Bien? Muy bien, lista. Bueno, aquí estamos con la energía, con la actitud. Antes de comenzar, y esto ya lo tengo como hábito, es no olviden dirigir sus temas de investigación al correo que se encuentra en la parte superior de Magda o mía, investigations@caloyerogrifasi.com. Para todos aquellos nuevos que están aquí incursionando en el canal y explorando en el mundo de la hipnosis regresiva, no olviden referenciarse a través de esta dirección, que es donde directamente pueden plantear las temáticas que ustedes quieran tratar. Y tal vez algún día se verá cristalizada en alguna semana en algún protocolo. Esto lo digo para todos aquellos porque aún me escriben, me sorprende, me escriben acerca de Enki, acerca de los viajes astrales, temas muy interesantes, ni más faltaba, no es para demeritarlos, muy interesantes. Muchos de ellos estoy en igualdad de intención, he querido hacerlos también, pero esto lo elige, es el departamento encargado, entonces por favor los direccionan ahí. Bien, entonces vamos a dar inicio al protocolo. Es muy importante en este punto destacar que Magda no tiene previo conocimiento del tema que vamos a tratar hoy. Entonces, ahora sí, Magda, nos preparamos para la inducción. Cierra tus ojos y comenzamos. Muy bien, Magda. Voy a hacer un conteo de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Escucha atentamente, Magda. John Kennedy Jr., también llamado como John, hijo de John Fitzgerald Kennedy, nació el 25 de noviembre de 1960. Según fuentes oficiales, murió la noche del 16 de julio de 1999 en un accidente aéreo junto con su esposa Caroline Bessette y su cuñada Lauren Bessette. Ahora, conéctate con John Fitzgerald Jr. y verifica su ADN y luego dime cómo lo percibes, visualizas. Describe las características de su genoma etérico. Yo lo veo, Freddy, es como un pleiadiano, es como un híbrido humano y pleiadiano. Bien. Ahora quiero que le preguntes si permitirás ser canalizado y participar en este ciclo de investigación para obtener información sobre su vida a través de nuestras preguntas. ¿Sí o no? Dice que sí. Muy bien. Excelente. Entonces, Magda, ahora te vas a preparar para activar la canalización con John Kennedy. Cierra el acceso a tu cuerpo mental y emocional y prepárate para activar el contacto exclusivamente a través de la canalización verbal en relación a las preguntas que haré. Debes informarme puntualmente en caso de que sientas alguna molestia y si lo crees oportuno puedes desconectar en cualquier momento. Ahora, respira profundamente. Exhalas. Cuento de 1 a 3 y me dejas con él. 1, 2, 3. John. Hola, Hola John, te doy los muy buenos días. ¿Cómo estás? buenos días.
Te agradecemos tu presencia aquí y te agradecemos la oportunidad de interactuar contigo con base a las preguntas que realizaremos a continuación. Está bien. ¿Cuáles son las condiciones subliminales que te llevaron a convertirse o a convertirte en John Fitzgerald Kennedy Jr. o JFK Jr.? Quería tener la experiencia de nacer en esta familia. Quería hacer un cambio. ¿Dónde estás aquí y ahora y qué haces? Estoy observando desde una nave en el exterior del planeta, observando los movimientos que se están dando en el momento. ¿Has reencarnado? No, En el aquí y ahora, ¿cuáles son tus objetivos? hacer un movimiento energético desde el lugar donde estoy, un apoyo a los cambios del gobierno. ¿Puedes contarme detalles sobre lo que sucedió la noche del 16 de julio de 1999 en tu propio vuelo Piper Saratoga 2 HPN 9253N? Aterrizamos cerca y bajamos de la nave, del avión. Otras personas subieron a reemplazarnos. Para que ocurriera el siniestro, para que se estrellara el avión. ¿Estaba predestinada la vida como John Fitzgerald Kennedy Jr.? ¿Sí o no? Sí, ¿Por quién o por qué? por una confederación galáctica. Una periodista amiga tuya, Lauren Lawrence, dijo que estabas obsesionado con la idea de que alguien pudiera asesinarte, como les había pasado a tu padre y a tu tío Robert. ¿Qué quieres decir sobre esta declaración? Querían asesinarnos para que no continuáramos con el proyecto. La mayoría de los miembros de la familia Kennedy se vieron envueltos en desgracias como asesinatos, accidentes y situaciones, por lo que la prensa empezó a hablar de la maldición Kennedy. ¿Qué condición o condiciones subliminales generaron tales vicisitudes? Físicamente teníamos la herencia de nuestro proyecto. Empezamos a ser perseguidos para que no lleváramos a cabo el proyecto. Éramos un icono, una imagen. ¿Son estas condiciones parte del karma colectivo familiar? No es un karma colectivo familiar, es un propósito que teníamos los Kennedy para llevar a cabo un cambio en el planeta desde el gobierno.
¿Existen condiciones genealógicas que hayan provocado tales desgracias? ¿Sí o no? No, ¿Hubo algún contacto entre los miembros de la familia Kennedy y el profundo Estado estadounidense o el Deep State? ¿Sí o no? tu- tuvimos una lucha con ellos siempre. Ellos fueron los que quisieron acabar con nosotros. ¿Qué tipo de contacto tuvieron con ellos? Queríamos libertad para los humanos, para el pueblo. Ellos querían seguir dominando, controlando. ¿Conoces el fenómeno conocido como QAnon o QAnon? ¿Sí o no? ¿O solo parcialmente? Sí, lo conozco. ¿Qué piensas o qué puedes decirnos sobre esto? Un grupo de rebeldes que quiere sacar la verdad a la luz de la humanidad. Ok, muy bien. Bueno, en este punto terminamos eh, el ciclo en su estructura convencional y vamos a desarrollar la parte libre. Bueno, yo tengo una pregunta con base a lo que tú transmitiste de que el avión aterriza y que fueron reemplazados por otros. No tengo claro esto. ¿Tú podrías darme claridad? Éramos perseguidos. Sabíamos que en cualquier momento perderíamos la vida por esta persecución. Decidimos fingir la muerte. Fingieron la muerte. Bueno, y ahora, ¿tú estás vivo o no? No, Bueno, cuando se finge la muerte de ustedes, ¿qué pasa contigo? ¿Qué sigue? decidimos escondernos y planear qué podríamos hacer para colaborar con el cambio. Pero desde el lugar donde estábamos prácticamente solos luchando contra un monstruo muy grande, mucho poder y mucho control. Ellos tienen sus ojos en todos lados. Cualquier persona que puede estar cerca tuyo puede pertenecer a este grupo, con convicción o solo con control o mentiras. Y era difícil podernos mantener con vida. Decidimos renunciar a nuestros cuerpos por voluntad, cuando nos dimos cuenta que no podríamos hacer mucho desde donde estábamos. Eh, para la opinión pública, tú falleciste en 1999, pero ya que tú dices que has fingido o fingiste la muerte, em, ¿en qué año se dio tu deceso físico? 2009. 10 años más tarde. Y ahora fueron encontrados, tú dices. Durante este periodo de 10 años, ¿en dónde estuvieron recluidos? Freddy, no te escucho. Magda, tu internet se está yendo. 14:30, ¿me oyes ahí? Ahí Magda, sí te escucho. ¿me oyes? Es que se te está yendo tu internet, Magda. ¿Me oyes? Ahí te escucho. Bien. Espérate un momentico porque tu imagen se pixeló. ¿Me oyes ahí? Sí te escucho.
Está molestando tu internet. Bueno, déjame nuevamente con él. John. Bueno, durante todo este tiempo, 10 años. Sí, 10 años escondido. Em, ¿Qué hicieron todo este tiempo? 10 años recluidos en el anonimato. ¿Qué hiciste? tratamos de contactar gobiernos, personas que pudieran ayudarnos en nuestro trabajo, pero realmente fue muy difícil porque ellos están en todos lados, desde el mendigo que ves en la calle hasta los más altos mandos. Era muy difícil poder confiar. ¿Y qué gobiernos contactaron? Contactamos altos mandos militares de Londres, algunos estamentos gubernamentales de Rusia, Ucrania, Suiza. ¿Y cuál fue el mecanismo de respuesta de ellos hacia lo que tú planteabas? Pero antes de esto, ¿qué estabas planteándole a ellos Queríamos acabar con el Estado profundo, con su control. con el Deep State? Ok. O sea que esto, ¿desde qué año se estaba gestando el Deep State? Muchos años llevan controlando Pero los muchos, gobiernos del mundo. pero muchos es cuánto. Principios de 1800. Ok, más de 200 años. Ahora, ¿cuál fue la respuesta hacia tu propuesta de estos gobiernos que tú contactaste? Fuimos perseguidos. La respuesta fue positiva, pero de alguna manera la información llegaba a ellos y seguíamos siendo perseguidos. Estuvimos huyendo mucho tiempo y ya no podíamos confiar porque no sabíamos quién era la persona que delataba el lugar donde estábamos. Muchos gobiernos quisieron ayudar, no directamente los gobernantes, pero estamentos al lado del gobierno y estamentos militares, pero siempre la información llegaba a ellos. ¿Y tú en este punto sabes quién era la persona que divulgaba siempre el lugar donde se encontraban? Son muchas las personas que ellos tienen, podrías llamarlo como espías, Ujú. en todos los gobiernos. Cualquiera puede serlo, secretarias, mensajeros, servir, gente servil a los gobiernos, a las personas que contactábamos. Detrás de cada persona hay un espía que siempre está dando información a estas entidades, a este estado profundo. Cuando te refieres a entidades, ¿a quiénes estás referenciando? Me refiero a, podría llamarlo demonios, dragos,
y otras entidades oscuras que quieren seguir gobernando. Una pregunta, cuando tú estuviste físico en vida, dada tu incursión en el mundo político, en principio con tu padre y luego tú, en otra proporción, ¿alguna vez viste a uno de estos seres en la fisicalidad? Sí, ellos nos visitaban físicamente para hacer tratos para el gobierno, para dictaminar las normas que deberíamos seguir al momento de gobernar, si se daba el caso. Ah, daba la normativa de lo que se debía hacer. Los contratos y los parámetros que se debían seguir. Claro, porque digamos que dentro del aspecto democrático, la persona cuando va y da su voto de confianza, esto hace que vote por un candidato que está haciendo unas propuestas de gestión en cuanto al país. Eh, y nunca ocurre esto, porque a la final se dicen muchas palabras que son poesía para los oídos de muchos, pero en los hechos el contraste es totalmente diferente. Entonces ocurre que no hacen lo que en un principio como estandarte utilizaron para eh, promover o impulsar la campaña, ¿no? ¿Tú crees que esto se deba a estas entidades? Bueno, eh, tú dices que se hacen contratos, ¿no? Pero estas entidades son las que determinan la gestión política de un mandatario. Sí, la gente normal o el pueblo, los humanos en general, piensan que las normas las dictan directamente los gobernantes y lo hacen en cierta medida. Mm. Pero detrás de cada gobernante hay toda una campaña diferente, toda una programación ya establecida que se debe seguir. Hablando, Son niveles, dime, son niveles de información a los que se les permite tener acceso a los humanos normales. Y digo normales es a la cantidad de gente que cree que su gobernante es el que dirige. Pero para que un gobernante realmente suba a gobernar un pueblo, tiene que cumplir ciertos parámetros ya establecidos por muchos otros estamentos que gobiernan el mundo en general. El manejo del dinero lo tienen algunas corporaciones, el manejo del petróleo otras. Ellos tienen el poder y deciden con convenios de cada gobierno cómo deben ser los procesos. Esto no lo entiende la población, ellos solo se conforman con leyes para dirigir en su momento la manera como deben vivir, cómo deben recibir el dinero, los sueldos, cosas básicas en las que se entretiene a los humanos en general. pero ven, te hago una pregunta aquí, y es, em, naturalmente, a nivel político, las vertientes y los partidos son muchísimos a nivel mundial. Ahora, hablando específicamente al momento de elegir, y voy a hablar de un porcentaje de un 1 a un 100%, ¿qué porcentaje tiene autonomía de intención de gobernar sin tener un factor externo? Depende del país.
en donde esté qué gobernante sea. Claro, pero entonces, Pero entonces voy a plantearle de otra manera. Hablamos de Estados Unidos entonces. De un 1 a un 100%, ¿qué eh, autonomía puede tener el presidente de turno? se le puede permitir hasta un 20%. ¿Y esta autonomía está supervisada o no? Tiene parámetros de los cuales no se puede salir. Exacto, o sea que sí sería un 100%. ¿Por qué? Porque si va a tomar una decisión, esta decisión es supervisada y a su vez de ahí se desprende el hecho de si se aprueba o no se aprueba. ¿Sí? Para hablarlo así, digamos que superficialmente hablando. Entonces sería un 1 a un 100%, un 100%. Podría decirlo así. Sí, claro, porque si la autonomía está, digamos que supeditada a una supervisión, si esos puntos de referencia o de gestión van en sincronía con los supervisores, pues se aprueba. Y si no, pues entonces denegado. Lo que quiere decir que es un 1, desde aquí, desde mi lógica, un 1 a un 100%. Ahora, tú hablas de estas entidades. Según tu percepción, ¿cómo, o más bien, hablemos un momento del primer contacto cuando viste un ser de estos? Tú, digamos que como hijo de Kennedy, háblame de ese primer contacto. ¿Cómo se dio? Descríbemelo en características. Se estableció una reunión. La idea nuestra era, o de mi padre, era tener más acceso a manejar autónomamente ciertas normativas para el pueblo. Se estableció la reunión con estos seres en los que trajeron un parámetro de condiciones a las que debíamos seguir, con las que él no estuvo de acuerdo. Y empezó la discordia, empezó el problema. Ven, pero vamos un poco atrás. Antes de esta reunión, ¿tú ya tienes conocimiento de estos seres? ¿De estos dracos? Sí, todos los gobiernos los tienen. Claro, entonces yo quiero que, si tú lo consideras adecuado naturalmente, háblame del primer momento donde tuviste contacto con esto. No una reunión donde ya se tenía preestablecido quiénes eran estos seres y de dónde provenían y cuál era como la intención, no, sino hablemos un poco atrás cuando tienes el primer contacto visual con uno de ellos. ¿Esto produjo un impacto para ti? ¿No fue así? ¿Fue algo totalmente natural? ¿Como humano sí logró desestabilizarte? Háblame de esto. Fui preparado desde niño ¿Cómo? para este encuentro. Mis padres tenían el conocimiento y nos preparan desde niño. Todos los hijos de gobernantes o candidatos o personas que tienen que ver con los altos mandos políticos preparan a sus Ah, hijos. ok. ¿Cómo es esta preparación? Tú, en tu experiencia personal, ¿cómo fue este proceso? Teníamos conversaciones durante las comidas. Se nos mostraban por pantallas las imágenes para que nos familiarizáramos con ellos, para que en caso de encontrarlos personalmente no fuera un conflicto en nuestra mente. Crecimos con esta información como si fuera normal. ¿Pero te refieres solo a imágenes? Ellos podrían contactarse podrías llamarlo computadoras o televisión, llamadas telefónicas, teleconferencias, donde nos mostraban las imágenes, no solo de estos seres, sino de otros seres que ya están en la Tierra desde hace muchísimo tiempo. ¿Y cuál fue este impacto en ti?
No tuvo un grande impacto cuando lo vi personalmente, No, no, me porque refiero, no, dame un momento, o sea, me refiero cuando comiencen a mostrarte estas imágenes para que tu percepción se acople a esta realidad. ¿Cuál es tu impacto personal cuando ves a un ser de estos? Disfrutas de la vida, por ejemplo, aquí entre comillas, y ves a otros humanos, pero aquí estamos viendo una especie que no, entre comillas, no pertenece a esta fisicalidad. ¿Cuál es tu reacción? es que desde niños crecimos con este conocimiento y no es extraño para nosotros Ok. saber que existen y poder verlos y saber que tienen contacto con nuestras familias. No es igual para ti o para ella, que no tienen este conocimiento, que están adquiriéndolo ahora. Para nosotros era normal como tener una pelota o un palo de golf. Nos enseñan una vida diferente. Bien, y se llega al encuentro físico. ¿Fue antes de esta reunión o fue en la reunión? En la reunión. Bien. Ahora tú presencias al primero. ¿Cómo es que se fisicalizan? ¿Cómo llegan? Algunos usan cuerpos humanos que están guardados y otros solo llegan físicamente, aterrizan en lugares específicos y se dan las condiciones, se establecen para que ellos puedan encontrarse en un lugar apto para ellos Háblame de y todas no estas les afecte. condiciones. Ellos aterrizan en lugares específicos que tienen las condiciones, el clima o el aire que pueden respirar. Tiene que ser un lugar subterráneo. El sol que golpea la tierra les afecta a algunos. Lo hacemos en subterráneos, las reuniones. Tienen condiciones frías, el aire tiene cierta cantidad de oxígeno que es apto para ellos y lo hacemos en un lugar que sea fácil, de fácil acceso, que no les afecte. Bien, tú dices que aterrizan. ¿Aterrizan subterráneamente? ¿Cómo es esto? No, hay unas bases subterráneas donde ellos pueden llegar y la nave baja a los subterráneos. Bien. Entonces, ¿cómo te sientes previo al encuentro? ¿Los has visto en imágenes? ¿Los has visto, digamos que entre comillas, en los dibujos animados, pero ahora es frente a frente? ¿Tienes algún tipo de sensación, de emoción? En ese momento teníamos un conflicto, teníamos, ellos querían que nosotros hiciéramos contrato con ellos, hiciéramos lo que ellos querían y nosotros no queríamos hacerlo. Era una negociación normal, como cuando vas a un banco o a algún sitio importante donde del contrato que hagas va a depender tu futuro. Era una reunión muy similar a eso. No era importante su aspecto, era importante la negociación que íbamos a llevar a cabo, porque de eso dependería si íbamos a estar gobernando o manejando el país. O sea que a ti te dio, o sea, te fue totalmente impersonal el hecho de haber visto un ser de estos. Sí,
Ok. Ahora, ¿qué proponían ellos? ¿Cuál era la propuesta? Que si no queríamos aliarnos al estado profundo, al menos teníamos que hacer un contrato para que ellos tuvieran parte del control de todo lo que fuéramos a realizar y de los convenios con otros gobiernos. Y hablar del Deep State, de este estado profundo, em, también tuvieron esa alternativa. ¿Qué se proponía a través del mismo? A través del contrato que ellos nos traían. Del Deep State. O sea, ustedes tenían dos vertientes. Bueno, tú tenías, bueno, tu familia tenía dos vertientes. Una era pertenecer al Deep State, según lo que me cuentas, y la otra, en el dado caso que no, entonces una variabilidad de términos u otro contrato que hacía que aún así ustedes estuvieran bajo el control de ellos. Entonces, naturalmente, la pregunta va enfocada hacia qué tipo de contrato, en qué términos, cláusulas, consignas se iba a establecer si ustedes hacían parte del Deep State. Esto para hacer una diferencia con base al contrato que les ofrecieron luego como alternativa, pero que según entiendo no tomaron. ¿Qué me puedes decir de esto? El Deep State quería gobernar y que todas las decisiones que se tomaran, ellos tuvieran que participar y también decidir. El planteamiento que nos traían era que las decisiones que tomáramos, el 50% de lo que hiciéramos, ellos iban a tomar el control, sobre todo los convenios con otros países, O sea, 50%. 50%. Y si hubiera sido el Deep State, ¿qué Querían una totalidad de cualquier totalidad? decisión que se tomara. Una vez, bueno, ¿y ustedes toman la segunda posibilidad? ¿Hacen el No, contrato o no? no tomamos ninguna. Bien, ¿cuál es la reacción de estos seres al dar ustedes su negativa? De enojo. Bien, ¿y qué hacen? Ya siendo figuras públicas, tienen que pensar en exactamente lo que van a hacer. Nos quieren quitar del camino. Cuando ustedes digamos que dan su negativa con base a que no quieren establecer el contrato, ¿ellos qué les dicen? Si es que les dicen algo. Te arrepentirás de esto. Ok. ¿Cuál es la reacción de ustedes, por ejemplo, tu padre? Él creía que podía hacerlo, que había logrado mucho, que el pueblo lo apoyaría, que el pueblo y muchos otros gobiernos lo apoyarían, otros países que también querían liberarse. Tenía esa fuerza y esa creencia. Y cuando ellos afirman que se arrepentirán, ¿ustedes se sintieron intimidados? No, él se sintió confiado, él creyó en el poder de la humanidad y de las personas que lo apoyaban. Ahora que todo ha transcurrido, que todo ha pasado, tú en este caso estás desencarnado. Según este decreto que ellos dijeron que se arrepentirán, ¿cómo ves ahora esto? Pudieron asesinarlo, pudieron perseguirnos, pudieron estar en todos lados. No es el pueblo el que decide, no es realmente el pueblo el que elige a su gobernante, sino existen otras fuerzas que realmente apoyan a los gobernantes.
¿Y te arrepentiste de no haber tomado este contrato? Para nada. Bien, ahora tú te encuentras aquí en un lugar en una nave, ¿no? Sí, Y estás contemplando aún la situación planetaria. sí. Háblame de esto, ¿por qué has decidido estar en esta postura? Porque si como humano no pude apoyar a los mismos humanos, desde aquí lo estoy haciendo ¿De qué manera? energéticamente. ¿Cómo lo haces? Igual que la oscuridad quiere gobernar, la luz también puede gobernar. Existen en el planeta muchos humanos conscientes de muchas razas que han decidido encarnar en la Tierra en diferentes lugares del planeta, imponiendo su energía positiva en este momento del planeta, creando una red energética para combatir la oscuridad, para combatir a estos seres que quieren seguir controlando a los humanos. Los humanos no tienen la conciencia ni la claridad de lo que realmente ocurre detrás de sus gobiernos. Todo lo que viven y todo lo que en su momento un gobierno les promete no, no son realmente cosas importantes, porque detrás de cada gobierno hay grandes empresas que controlan y que realmente manejan el mundo y a sus gobernantes. En este punto, ¿qué podrías decirle a las personas que tienen el hábito, por ejemplo, de elegir un mandatario? ¿Cuál debería ser su posición una vez tú has transmitido y has vivido lo que significa esto? Le diría a los humanos que no es el gobernante en sí, que no es una lucha que deban tener los unos con los otros, no es la división que hay en la mente de cada ser, es buscar en sí mismo esa luz, ese amor y ese deseo de que el mundo sea diferente, no por medio de un gobernante, no por medio de una religión, no por medio de un supuesto Dios. Es en cada uno lo que realmente quiere para sí mismo, el mundo que quiere para sí mismo y el mundo que quiere para los otros, sin división, con compasión a las ideas diferentes del otro. No es realmente un gobernante, es realmente como cada persona quiere ver el mundo en el que vive él y en el que vive cada uno, en el que viven los otros. No es realmente importante el que esté allá arriba, no es realmente importante la discusión, la pelea. Es sentir en su corazón la verdad y la realidad, abrir su mente a cosas más grandes, más importantes que solo la pelea por un gobernante, por un color. ¿Tú de dónde vienes? Soy pleyadiano, amigo Freddy. ¿Y de qué punto? ¿Cómo se llama tu planeta? Osmar es una estrella muy grande. Ahora, ¿cuál es tu conclusión acerca de tu vida física?
El momento en que encarné como humano para llevar a cabo este cambio no fue el indicado. Subestimamos la energía oscura de estos seres. No se dieron las condiciones necesarias para hacer el cambio. Entendí que no necesariamente tenía que estar como humano para ser parte de esto. En este momento muchos humanos entienden el lugar donde estoy, entienden que existe algo más que lo que ven físicamente. Muchos lo ven, muchos lo sienten, muchos lo saben. Muchos son parte de este mundo sutil en el que vivimos. Ok, perfecto. Gracias por el tiempo, por la disponibilidad, por la disposición. De nada, con mucho gusto, Freddy. Ok, gracias. Déjame con Magda. Magda. Hola, Freddy. Bien, Magda, ¿cómo te sientes? Bien, Muy bien, perfecto. Nos preparamos para regresar. Voy a hacer un conteo de 1 a 3 y a 3 abres tus ojos. 1. Desconectas de todo y de todos. Desconectas de información de absolutamente todos los lugares donde hayas estado. 2. Te haces consciente de tu fisicalidad aquí y ahora, tu respiración, el latir de tu corazón. Te sientes muy bien, excelente, incrementas tu estado frecuencial y regresas aquí a este punto desde donde escuchas mi voz. 3. Abres tus ojos. Hola Magda, ¿qué tal? hola, Freddy. Bien, Bien, sí. excelente. Bueno, aquí damos por concluido el ciclo de investigación del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo. Como siempre, invitarlos a ustedes a que observen el video donde Calo profundiza acerca de las sesiones investigativas, los ciclos de investigación. Entonces, justo después de este video está su intervención. Entonces, los invito para que lo observen. Agradecerles por estar aquí. No olviden dejar sus impresiones al respecto de lo que acaban de escuchar, sentir. Y los esperamos la próxima semana. Gracias por estar. No olviden investigations@calogero.com. Ahí se dirigen los temas de investigación. Entonces, una vez más, gracias. Gracias Magda por tu disponibilidad por el día de hoy. Con gusto, Freddy. Y nos vemos la próxima semana en un próximo capítulo, el ciclo número 69. Ya casi vamos a llegar al 100. Bueno, faltan 31 aún, pero ha sido muy rápido el tiempo en el que ha transcurrido todo esto y ya a veces miro el número, el ciclo en el que vamos y me sorprendo, pero excelente. Muchos temas, va a ser toda una biblioteca galáctica de información. Entonces, gracias por estar, un abrazo a la distancia, sin distancia y que tengan un excelente y Adiós. maravilloso día. Chao. Chao. Listo, Maida. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo
y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto
ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. ¿Mm? Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas.
I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.